del miércoles pasado iniciamos la serie Oración por el Perú. Hoy día vamos a ver el tema, Señor, danos honestidad. Y les invito ahí a tener un tiempo de oración para que el Señor pueda enseñarnos lo que Él quiere en esta noche. Oramos, hermano. Señor, gracias te damos en esta oportunidad por habernos traído a esta noche de clamor. Gracias por permitirnos, Señor, elevar nuestras oraciones, clamarte a ti, Señor. Gracias también por tu palabra. Úsame, Señor, y también que tu palabra nos hable, nos enseñe, nos redarguya, nos convenza también y nos exhorte, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí está en el PPT, Señor, danos honestidad. Y vamos a iniciar en esta oportunidad. Estaba pensando hacer algo lo más práctico posible para que podamos darle un poquito de dinamismo al tema, pero quisiera responder 3 preguntas junto a ustedes acerca de la honestidad. Y bueno, como dice, vamos a definir qué es la honestidad. La honestidad es un valor moral. Es un valor moral que nos ayuda a establecer relaciones interpersonales basadas en la confianza, en la sinceridad y en el respeto mutuo. La honestidad viene de la palabra latín que es honestitat, que es la cualidad del decente, del razonable, del honrado. De ahí parte la palabra honestidad. Pero también la honestidad se manifiesta en el ámbito social. En el ámbito social, pero también en el ámbito interior, en la vida interior, en el entorno íntimo de la persona. Podemos decir entonces que la honestidad es tanto exterior como interior. Es cumplir con nuestras obligaciones aun cuando nadie nos vaya a gratificar por ello. Es también guardar discreción hacia aquello que lo amerite, ¿no? Cuando nos comparte algo muy, muy confidencial, entonces debemos ser honestos en guardarlo. También la honestidad es asumir una responsabilidad de nuestros propios errores, de rectificar y corregir cuando hayamos cometido alguna falta. Eso también es ser honesto. Es también ser leales y transparentes con las personas que nos rodean. Ahora, ¿desde cuándo se enseña o nos enseñan a ser honestos? Bueno, de verdad nos enseñan a ser honestos desde pequeños, ¿no? Desde que tenemos uso de razón. Y debemos aplicarlas a cada ámbito de la vida, sea en el hogar, en la escuela, en la universidad, el trabajo, en donde estemos, debemos aplicar este valor moral que es la honestidad. Y bueno, creo que hemos podido definir la honestidad, pero vamos a hacernos otra pregunta importante que está ahí en el PPT, dice, ¿qué consecuencias trae la falta de honestidad en nuestra sociedad? Y bueno, la honestidad, como les dije, se enseña desde los primeros años de vida, ¿no? Somos nosotros, los padres, los tutores, quienes debemos infundir este valor a nuestros hijos, a los que tenemos tutoreando en casa, ¿no? Así, eso mismo se va a reforzar en otras instituciones, como es el colegio, la iglesia, los clubes, donde nuestros hijos, nuestros sobrinos o aquellos que tenemos bajo tutela se desarrollan. Pero ocurre lo contrario a veces. A veces en vez de inculcarle lo honesto, le inculcamos lo deshonesto, ¿no? Y eso pasa cuando, no sé si a ustedes le ha pasado, pero yo tengo 2 hijos adolescentes, bueno, que ya están adolescentes, pero de niños, recuerdo que en muchas oportunidades ellos tenían que recibir algo y tenían que hacer una fila para aceptarlo y por ahí alguien se metía a la cola. Y los padres decían, uy, mi hijo es bien vivo, ¿ah? No tiene ni un pelo de tonto, disculpen la palabra, pero es recontra vivo, ¿no?
Y los padres decimos, ese es mi hijo, sacamos pecho, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que con esas cosas pequeñas le estamos diciendo, oye, es bueno ser deshonesto de vez en cuando, ¿no? Entonces aceptamos los padres. Otra cosa que ahora vemos y a veces me ha pasado que he tenido que corregir ahí también con mis hijos es que ahora pues que las clases son virtuales y a veces los chicos no quieren entrar a clases, pues, ¿no? ¿Y cuál es su justificación? No, mi internet estaba lento, ¿no? Se me cayó el internet. Y los profesores pues no saben si es verdad o no. Entonces, a veces los padres decimos, bueno, nuestros hijos saben cómo defenderse. Pero no es así, hermanos. Desde ahí estamos permitiendo que ellos sean deshonestos con sus autoridades, con la gente, con los maestros y aún nosotros mismos podemos también ser deshonestos con nuestros jefes, con la gente que está sobre nosotros. Debemos tener mucho cuidado con ello, ¿no? No lo permitamos. Justo hoy, ayer estaba recordando algunas anécdotas que compartí con mi esposo. Yo le decía, ¿te acuerdas hace unos años cuando mi hijo, el segundo, era niñito? Pues estaba en kinder, creo. Yo me sentaba, como toda mamá, a tajar los lápices de colores, sobre todo los días domingos, porque el lunes tenía que estar a primera hora bien afiladitos sus puntas de sus lápices. Y recuerdo una vez, encontré unos lápices de colores que no pertenecían al grupo, a la marca que yo había comprado. Y le pregunto a mi hijo, ¿de dónde has sacado estos colores? Porque estos no son tuyos. Y me dijo, me los encontré. ¿En dónde te los encontré? En el suelo. Y como a mí se me perdieron, alguien se los ha llevado, mamá. Yo entonces me encontré estos y voy a reponer los que perdí. ¿Y dónde? ¿En qué suelo te los he encontrado? En el suelo del salón. Y me acuerdo que le dije, ¿qué? No, estos lápices tienen dueño. Mañana lo vas a devolver a la profesora. Y le vas a decir, aquí están los lápices, los encontré, me los llevé, pero los estoy devolviendo. Y mi hijo se molesta, que mamá, qué roche, ¿cómo voy a hacer eso, no? Entonces, recuerdo que le expliqué, pues, que eso está mal, eso está deshonesto. Nosotros debemos entregar, sin no coger nada de lo que no nos pertenece. Y me ha pasado un montón de anécdotas, como ustedes también podrán contar, N cosas de los cuales nosotros debemos trabajar en ello, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando permitimos estas cosas en casa, esto acarrea grandes problemas en nuestra sociedad. Quiero mostrarle un cuadro, ahí está. En el año 2019, el INEI hizo una encuesta y la pregunta es ahí, ¿cuáles son los principales problemas del país en el año 2019? Un 64% de los encuestados dijo que el principal problema del Perú es justamente la corrupción. Un 40% dijo que era la delincuencia. Ahora, la corrupción es el fruto de la deshonestidad. El que comienza a ser deshonesto se corrompe y corrompe su entorno. Pero en el año 2021, en enero del 2021, se hace otra encuesta y en este caso fue CPI el que hizo una encuesta. Ahí está en el segundo cuadro, de repente no la ven, está muy chiquitito, pero la corrupción sigue teniendo un porcentaje alto en el 2021. Claro que el primer problema que azota a nuestro país es la pandemia, pero la corrupción tiene un 44.8% seguido con la corrupción en general, seguido también por una falta de seguridad ciudadana. Nos damos cuenta que del 2019 al 2021 la corrupción, la deshonestidad, la delincuencia, la falta de seguridad ciudadana siguen siendo uno de los problemas más grandes de nuestros países. ¿Y esto empieza en dónde?
la enseñanza de los pequeños en ser honestos, en ser honestos. Para el año 2019, para el proyecto especial del Bicentenario de nuestro país, se realizaron varias encuestas a los jóvenes de 18 a 24 años. Y bueno, hubo uno que me llamó mucho la atención porque tiene que ver mucho con este tema. En esa encuesta decía que para los jóvenes peruanos es más importante estar conectado con su lado emocional, con la defensa de sus derechos, con la defensa de su libertad, ¿no? Yo soy libre para tomar mis propias decisiones, incluso con el cuidado del medio ambiente, más que el valor de la honestidad. Para ellos es importante ese lado emocional, el cómo quedo yo con mi amigo, ¿no? Yo lo cuido y no me importa ser deshonesto hacia terceros. Y este es pues el grupo que en un futuro inmediato van a ser los líderes de nuestro país. Y bueno, yo decía, este es un problema, ¿verdad? Es un problema porque lo que vivimos en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro contexto, justamente es una consecuencia por una falta de honestidad desde casa, desde donde nos movemos, de donde crecemos. Y bueno, yo quería preguntar y estudiar con ustedes en qué ámbito de nuestras vidas debemos trabajar la honestidad. Y como creyentes debemos tener cuidado en trabajar en 3 áreas importantes de nuestras vidas. Primero, el ser honesto conmigo mismo. Segundo, ser honesto con mi prójimo. Y tercero, ser honesto con Dios. Y vamos a empezar con el primer punto, que es ser honesto conmigo mismo. Voy a compartirles rapidito acerca de una parábola que ustedes recordarán en Lucas capítulo 15, cuando habla sobre la parábola del hijo pródigo. Bueno, en el verso 17 dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Bueno, este era el joven que había pedido a su padre parte de su herencia y yéndose lejos a otra provincia, dice la Biblia, él malgastó todo lo que el padre le había dado. Literalmente se había quedado sin nada, se había quedado en una situación de pobreza. Tanto así que se dedicó a alimentar a cerdos y anheló comer la comida que los cerdos comían. Entonces el pasaje dice, y volviendo en sí. ¿Esto qué quiere decir? Que él fue honesto consigo mismo. Él pensó, recapacitó, lo analizó y dijo, verdaderamente yo he cometido un error. Yo he cometido una falta, ¿no? Él no fue directo al padre a decirle, oye papá, acógeme, perdóname pues, ¿no? Dame una oportunidad. No dijo eso. Tampoco no fue, irrumpió en su casa y sin vergüenza alguna pidió a su padre y le exigió que lo ayude. Tampoco hizo eso. Sino que hizo él lo pensó, lo detalló, se dio cuenta, fue honesto consigo mismo, sabía que había hecho mal y ¿qué hizo? Se arrepintió. Y el arrepentimiento es tener un corazón honesto. El arrepentimiento nos acerca a los demás, pero también nos acerca a Dios. Y bueno, ¿cuál era el problema de este joven? El problema fue que malgastó todo lo que tenía. Todo lo que su padre en algún momento con esfuerzo le había dado. Y yo me pongo a pensar también, ¿no? ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Nos ha dado un esposo para cuidar, para apoyarlo. Nos ha dado una esposa. Nos ha dado hijos, nos ha dado padres, nos ha dado amigos. Y muchas veces echamos a perder todo ello porque somos deshonestos con ellos, porque descuidamos,
porque no ponemos atención, no pasamos tiempo de calidad con nuestra familia y ahí también somos deshonestos. Pero también Dios nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades. ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Lo estamos invirtiendo? ¿Lo estamos usando? ¿O estamos siendo deshonestos y no lo utilizamos? Lo malgastamos. Dios nos ha dado un trabajo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro trabajo? Nosotros estamos siendo honestos con nuestro jefe. Ahora que los trabajos, aún algunos son virtuales, ¿estamos cumpliendo nuestras horas laborales? O entramos, marcamos. Yo, por ejemplo, a las 9 de la mañana tengo que marcar ahí en un link y voy avanzando todas mis tareas diarias, porque si no, el jefe está revisando, ¿no? Bueno, pero como la jefa soy yo, aún así yo misma me reviso por si acaso. Pero voy chequeando a la gente que trabaja conmigo. Yo voy chequeando qué va avanzando, cómo vamos. Pero yo tengo que dar testimonio. Pero ¿estamos siendo honestos? O marcamos y nos comenzamos a ver una película de Netflix, un ratito. Total, nadie nos ve. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos honestos en el lugar donde Dios nos ha puesto? Podríamos malgastarlo, podríamos perderlo si no cumplimos. Y bueno, este hijo volvió a su casa. ¿Qué hizo su padre? Ustedes se acuerdan, ¿no? Su papá lo abrazó, le puso el mejor vestido, el mejor anillo, hizo una fiesta, se alegró con su hijo, porque ese hijo había venido arrepentido hacia su padre. Y bueno, si somos honestos con nosotros mismos, también vamos a ser honestos con los demás. Y quiero compartir rapidito una historia que está en Génesis capítulo 20 acerca de Abraham y Sarai, su esposa. Recuerdan que Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegó a habitar en Gerar. Y Abraham se casó con Sara. Y dice la Biblia que Sara era una mujer hermosa. Y cuando iban a llegar a Gerar, Abraham tuvo temor. Miren lo que dice Génesis capítulo 20, versículo 1 a 5. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. ¿Qué había pasado? Abraham tenía miedo que lo maten, ¿no? La Biblia dice que Abraham le dijo a su mujer, tú vas a decir que eres mi hermana. Dijo Abraham de Sara, ella es mi hermana. Y bueno, Abimelec era el rey y podía tomar a la mujer que ella quería en esos tiempos, ¿no? Entonces dijo, como la vio a Sara tan hermosa, dijo, me gusta. Pero Dios en sueño le dijo a Abimelec, no la toques, porque ella es esa esposa, es una mujer de otro hombre. ¿Qué pasó con Abraham? Había mentido. Había dicho una media verdad, porque como ustedes saben, Sara era media hermana de Abraham, pero era su mujer. Era su esposa y primaba eso sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestra deshonestidad para con los demás pone en peligro a nuestros seres más queridos. Abraham expuso a su esposa Sara, ¿no? Abraham dijo, con tal que no me maten, ya Sara, pues que se la arregle ella solita, va a ver cómo lo hace, no lo sé. Pudo ser Sara abusada, pudo ser violentada, pero Abraham no murió por Sara, no dio su vida por Sara. Pero Dios
intervienen en medio del error de Abraham para salvarlos. Dios le dijo al rey Abimelec, deja a esa mujer porque es casada. Y el rey obedeció instantáneamente. El problema de Abraham es que no estaba dispuesto a morir por Sara. Cuando no estamos dispuestos a dar la vida por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros esposos, entonces la vida de ellos peligra. ¿Estamos dispuestos a ser honestos con nuestras familias? ¿Estamos dispuestos a ser honestos en el lugar en donde estudiamos, en donde laboramos, en donde nos reunimos? Aún aquí en la iglesia, en el Grammy, en el grupo homogéneo donde nos desarrollamos, ¿estamos dispuestos a ser honestos? Porque cuando somos deshonestos, podemos acarrear también peligro a los que nos rodean. Fíjate, un ejemplo rapidito, ¿no? Aquel que tiene una empresa y por ahí dice, no, muchos impuestos pago, entonces lo que voy a hacer, voy a mentir, ¿no? Total, todo el mundo hace eso. Telefónica le sigue debiendo al Estado cuánto dinero y no pasa nada, ¿no? Yo, una empresa chiquitita, no se va a dar cuenta la SUNAT, ¿no? Pero la SUNAT de más mosca porque nos persigue a los más pequeñitos y los grandes de repente los deja para después. ¿Pero qué hacemos? Pensamos en ser deshonestos con nuestros impuestos. Todo sale a la luz. ¿Y quiénes pagan los patos? Nuestra familia. Nos podemos quedar sin trabajo, nos podemos quedar sin negocio. ¿Y quiénes sufren? Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Tenemos que morir por aquellos que amamos, siendo honestos hasta el final. Si alguien te dice, no, pero es una cosita pequeña, nadie se va a dar cuenta. Una cosa trae otra y va jalando y después se descontrola y ya no sabemos cómo acomodarlo. Tengamos que tener cuidado. Y si somos honestos con nosotros mismos, somos honestos con los demás, también debemos ser honestos con Dios. Quiero compartirles rapidito, porque creo que ya me estoy pasando de tiempo. En Hechos capítulo 5, del verso 1 al 7, dice la Biblia, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Dice, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién dice? A Dios. Y al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los oyentes. Ananías y Zafira, su mujer, habían vendido una propiedad, dice en otra versión, pero si ustedes leen versos anteriores, habla que la iglesia vendía sus propiedades y lo traía delante de los apóstoles para compartirlo con las personas que estaban necesitadas, de modo que nadie tenía necesidad. Y yo creo que Ananías y Zafira decían, bueno, si todo lo dan, yo también lo doy, pues, ¿no? Pero yo voy a dar una parte nada más. Les voy a decir que lo vendí en tanto, pero no es así, voy a dar una partecita. Sin embargo, ellos hubieran sido honestos y hubieran dicho, ¿sabes qué? Lo vendí en tanto y solamente voy a poder ofrendar tanto. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Miren, hay algo acá importante porque cuando Ananías cuando Ananías decidió hacer esto, porque Ananías dice, ¿no? Dice el apóstol Pedro, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Más adelante, en los versos del 7 a 10, cuando entra Zafira, la mujer,
el apóstol Pedro también le hace la misma pregunta, le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dice, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué conveniste? A uno le dijo, ¿por qué mentiste? Y a la esposa le dijo, ¿por qué conveniste? ¿Qué quise decir con eso? Que Ananías propuso, vamos a mentir. Pero Zafira, ¿qué dijo? Aceptó, convino, estuvo de acuerdo. Ya, si tú lo dices, además, está bien, pues, ¿no? Puedo ir a hacer shopping. Pero eso es una enseñanza para nosotras las mujeres. Somos ayudas idóneas, que cuando nuestros esposos aún tomen una decisión que ustedes analizan y confrontan con la palabra de Dios y dicen, no acepten, digan, mira, y con mucho amor, ¿qué dice Dios acerca de esto? Hay que hacerlo. ¿Agrada a Dios? ¿No agrada a Dios? ¿Somos honestos? ¿Estamos cometiendo deshonestidad? Hablemos, porque esto fue el gran error de Zafira. Ella convino, ella aceptó, ella propuso también en su corazón mentir al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos dos? Murieron. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? La consecuencia es la muerte, y la muerte espiritual, la muerte que nos separa de Dios. Y bueno, debemos tener mucho cuidado en este asunto, debemos tener mucho cuidado con las personas con quien nos rodeamos. Si hay alguien de tu entorno que está siendo deshonesto, dilo. Si es tu esposo, si es tu hijo, si es tu jefe o alguien, tu amigo, ¿no? Tu pata que está siendo deshonesto, díselo. No te quedes callado. No vaya a ser que callando también pequemos en ellos y seamos parte de la deshonestidad. No callemos, digámoslos, no porque queremos mantener una amistad, vamos a cubrir el pecado. No, recuerden, el que encubre su pecado no prospera. Pero el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué podemos entender de todo esto? Como hijos de Dios es necesario pedir al Señor que nos dé esa honestidad, que nos ayude. Solamente para terminar, quiero leer con ustedes 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo? Le dice, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. ¿Qué le dice a Timoteo? Esfuérzate. ¿Esfuérzate para qué? Para que te presentes a Dios aprobado. Debemos esforzarnos por ser honestos, por cumplir, para poder presentarnos delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que nadie nos señale, que nadie nos diga, ella dice que es cristiana, pero mira cómo está andando. Que nadie nos señale y que interprete, dice, rectamente la palabra de Dios, que podamos ser de bendición, que podamos ser, que los demás puedan ver en nosotros una vida de rectitud, de honestidad, de integridad, que podamos ser aquellos que aportemos a la sociedad, a nuestro país, que podamos decir no a la corrupción. No cubramos lo que está mal, rechacemos, digamos no, confrontemos con amor y pidamos al Señor siempre que podamos ser aquellos hombres y mujeres que demos testimonio, seamos cartas abiertas al mundo para bendición de los demás. Eso quería compartirles, hermanos. Gracias al Señor también por este tiempo. Amén.